Milagros Ortega. Estoy en el primer siglo, estudio Administración de Hoteles y Restaurantes y me encuentro con el doctor David León, que le he venido a entrevistar sobre mariscos. Comencemos. ¿Cómo usted describe a los mariscos? Los mariscos es una familia grande de animales invertebrados. Ahora, desde el punto de vista biológico, tienen una gran relevancia puesto que se encuentran en todos los ecosistemas del mundo, principalmente aguas dulces y saladas. Ahora, desde el punto de vista nutricional, tiene un gran aporte nutricional en muchos aspectos y en muchas escalas. Ahora, desde el punto de vista, por así decirlo, gastronómico, los mariscos han tomado una gran relevancia desde hace muchos años en lo que es la gastronomía no solamente peruana, sino internacional. Podríamos empezar mencionando, por ejemplo, nuestro plato de bandera, tal vez, que es el ceviche. Variante de ello es el ceviche mixto, que contiene una gran gama de mariscos en su preparación. ¿Cuál es el principal nutriente que nos brindan los mariscos? Bueno, los mariscos, al ser seres principalmente acuáticos, tanto dulce como salada, aportan una gran cantidad de nutrientes. Para empezar, porque son productos carnosos, entonces todo lo que son considerados carnes, el principal aporte nutricional de ellos son las proteínas. Ahora, mencionemos que más allá de las proteínas tienen otros micronutrientes que son importantes para el ser humano. Digámoslo así, en los mariscos encontramos grandes cantidades, por ejemplo, de fósforo, que es un nutriente poco encontrado en otros seres vivos. Otro nutriente que también es muy escaso en otros seres vivos, perdón, o en otros nutrientes, es el flúor. El flúor se encuentra en muchísimos mariscos, principalmente los de alta mar. Luego tenemos magnesio, que también es un nutriente que es muy carente en otros productos. Encontramos calcio, encontramos aceites esenciales, encontramos una pequeña cantidad de carbohidratos, como en toda estructura de carne, pero principalmente ellos son sus nutrientes esenciales. ¿Hay algún riesgo de consumir mariscos? Sí y no. Bueno, depende de la forma de consumo del marisco. Digamos, los mariscos se pueden consumir tanto crudos como cocidos. Crudos, lamentablemente, de acuerdo al tipo de preparación y de acuerdo a la procedencia del marisco, que a veces no sabemos cuál es, pueden conseguir problemas tipo parasitarios, enfermedades bacterianas, salmonelosis, entre otras. Cocidos, el riesgo disminuye mucho, pero hay otro punto ahí. Hay ciertos grupos de personas que son alérgicos a ciertos grupos de mariscos. No a todos, tal vez, pero sí a ciertos grupos. Dentro de los principales, por ejemplo, se encuentran las gambas, el langostino, el camarón, el krill. Todos ellos son potenciales alergenos. Entonces, si una persona no sabe si es alérgica a los mariscos, lamentablemente lo va a descubrir de la manera más difícil, que es comiendo e intoxicándose. Hace una reacción alérgica, se intoxica y bueno, lo descubre de esa manera. Llega a la consulta de un médico inmunólogo y al final va a descubrir que era alérgica a los mariscos. Lamentablemente las pruebas inmunológicas no son pruebas de rutina en ningún hospital. Entonces, la única manera de saber que tú eres alérgico a algo, ya sea un medicamento, un alimento, polen, entre otras sustancias alergenas, va a ser exponiéndote a eso. Tú te expones al polen, tienes una reacción tipo sinusitis, tipo una rinitis y descubres, oh, soy alérgico a esto. Igualito, tú comes langostinos y mañana o más tarde, de acá unos 20 minutos, 30 minutos, empieza a ponerse rojo los ojos, las facies empiezan a hincharse, los dedos también, y sorpresa, eres alérgico a ciertos mariscos. Entonces no es algo que se sepa con premeditación, salvo personas que tengan historia familiar. Cuando uno tiene una historia familiar, es bueno hacerse ese tipo de pruebas. Sabemos que los mariscos poseen gran cantidad de omega 3. ¿Qué beneficios nos brindan?
Bueno, la familia de los omegas son una familia de aceites esenciales básicos. Los aceites en el cuerpo humano cumplen muchas funciones, principalmente de tipo conformador de otras proteínas. Nuestras células tienen capas que están conformadas en su exterior, en su membrana, por lípidos, por grasas, por aceites. Entonces, para la conformación de esto están los aceites omegas, los omega 3, 6, que se encuentran no solamente en los mariscos, sino en muchos otros nutrientes. Pero a lo que quiero basarme es que mucha gente se deja llevar por el tabú de que los aceites son malos, y al contrario, dejar de comer aceites también es perjudicial para la salud. Hay muchos aceites que son necesarios en nuestra vida, los encontramos en todo, ¿no? En nueces, mariscos, entre otras cosas, lo cual va a servir para el desarrollo del cuerpo humano, va a servir como una función indirectamente inmunológica, va a reforzar el sistema inmune y también va a conformar y va a permitir el desarrollo de células. ¿Qué pasa si consumimos más de lo debido a los mariscos en nuestra alimentación? Más de lo debido, dependiendo cuánto sea más de lo debido, porque los mariscos se pueden consumir como cualquier otra carne normal. Entonces, por ejemplo, yo te digo, ¿cuántas veces a la semana consumes carnes de todo tipo? Entre pollo, pescado, res. Consumes, técnicamente yo te diría que tú debes consumir por lo menos unas 10 raciones por lo menos por semana, entre almuerzos, cenas, desayuno, incluyendo jamonadas y todo eso. No hay un problema mayor si es que nosotros consumimos en demasía los mariscos, salvo que una persona sea sensible a ellos, obviamente. ¿Qué mariscos son los más recomendados para su consumo? Más recomendados. Esa es una pregunta un poquito capciosa. ¿Por qué? Porque todos aportan una gran cantidad de nutrientes, algunos en particular, otros en diferente forma. Ahora, lo ideal no es consumir un solo tipo, sino hacer una varianza de muchos. Es como que te dijera, todos los días te vamos a dar un solo tipo de pescado durante el lunes, martes, miércoles, viernes. Se me ocurre ponerte, el pescado base, te lo vamos a dar todos los días. Estás recibiendo el mismo aporte de vitaminas y micronutrientes todos los días, pero tienes que cambiar eso. Entonces, la idea es surtir. Ahora, ¿cuáles son más fáciles de preparar, de conseguir? Depende de cada región. Nosotros nos encontramos aquí en Huánuco, tal vez las cosas más comunes para conseguir dentro del área de los mariscos son los langostinos, tenemos el camarón de agua dulce, tenemos, por ejemplo, caracoles que eventualmente traen. En la costa, de hecho, la variedad es mucho mayor, ¿no? Pero se pueden consumir todos sin mayor miramiento, solamente teniendo las órdenes de limpieza necesarias, especialmente si se van a consumir crudos. ¿Qué potajes conservan mejor los nutrientes de los mariscos? Los mariscos. Cuando hablamos de potajes que conservan mejor, las tendencias actuales lo orientan hacia una dieta crudívora, es decir, tratar de consumir los alimentos crudos. En nuestra gastronomía, los únicos alimentos crudos, o de los pocos potajes que son crudos, son los tiraditos y los ceviches. Pero obviamente los tiraditos son solamente pescado, entonces nos quedarían los ceviches. Ahora, si nos vamos a otras culturas, por ejemplo el sushi, el sashimi, los makis y demás, conservan mejor los nutrientes al estar crudos, porque hay un tema que ya es muy estudiado de que si nosotros cocinamos ciertos alimentos, van perdiendo su valor nutricional, principalmente los vegetales. Tal vez los mariscos no pierdan tanto, pero en caso de los vegetales que poseen vitaminas, las vitaminas desaparecen alrededor de los 80 grados centígrados. ¿Por qué? Porque su estructura orgánica es muy delicada y muy compleja, y esta estructura de las vitaminas se rompe a esta temperatura. Y nos ponemos a pensar, ¿a qué temperatura hierve la sopa? Para que hierva tiene que llegar a los 100 grados o superior. Entonces, ¿qué estamos tomando en la sopa? ¿Vitaminas?
¿no? Solamente es agua con sabor a vegetales. Listo. ¿Hay mercurio metílico en todos los mariscos? El mercurio es un tema que ha sido muy tratado en el caso de nuestro país por el hecho de que todos los desagües, alcantarillas, aguas hervidas caen hacia los ríos y terminan confluyendo hacia los mares. Ahora, cuando esto sucede, los mariscos que se encuentran inmediatamente en ellos se contaminan. Por así decirlo, los mariscos que se encuentran en la región costera, cerca a la orilla, tienen mayor tasa de contaminación, no solamente por mercurio, sino por otros minerales, como por ejemplo plomo, arsénico, sulfuros, órganos fosforados, órganos clorados, etc. Por eso es que en algunos momentos se va a escuchar recomendaciones de consumir mariscos que se extraigan de zonas más profundas o alejadas de la costa. Sí, para que sean, para tener la seguridad de que han tenido menos exposición. Eso sería todo. Muchas gracias. De nada.